Bien, vamos a organizar, realizar una encuesta, puede ser un examen, no puede ser cualquier pues proceso de indagación que querramos hacer y vamos a crear algo que llamamos form, un Microsoft Form o un formulario en lo que es agregado a nuestro Teams. Cuando nosotros vamos viendo, digamos, yo tengo aquí una clase, que es mi clase de psicología para terapia funcional, y yo abrí varios canales. Pero de repente yo quiero hacer un sondeo de cómo fueron las tutorías o quiero dejarle una guía de estudio a algún estudiante o a estudiantes en donde estoy haciendo algún tipo de tutoría. Me meto a ese canal y puedo generar en este signo más. Vamos a habilitar otras herramientas que tenemos. Si ustedes se fijan, en este sentido tengo un montón de aplicaciones que yo puedo agregar a ese canal que acabo de abrir. Hay bastantes aplicaciones, algunas pues definitivamente no las conozco y otras habrá que irlas pues explorando poco a poco y otras que ya tal vez son de uso más común como YouTube, como el Stream, el SharePoint, que posteriormente voy a grabar un poco sobre un SharePoint para que podamos compartir documentos con nuestros estudiantes en el aula virtual. Pero bueno, voy a buscar porque no lo miro tan fácil encontrar y pongo la palabra para iniciar y me detecta aquí el form. Lo presiono y me abre una ventana donde voy a crear un formulario. Siempre es importante leer. Todo esto nos trae indicaciones, nos trae instrucciones, nos trae guías, entonces eso es bien importante. Vamos a crear un formulario compartido en nuestro equipo donde se pueda editar y consultar para ver, pues también vamos a ver los resultados. Entonces vamos a agregar un nombre, en este caso yo voy a poner, por ejemplo, puede ser una autoevaluación, digamos. ¿Ok? Evaluación del aprendizaje. Podemos agregar algo que ya exista o pues creamos otro tipo de formularios. Le aplico acá donde voy a publicarlo en el canal y le doy a guardar. Espero porque a veces sí se genera un poquito de tiempo para que esto pueda configurarse, ¿sí? Y cargarse. Y en este momento, si ustedes se fijan, me aparece ya para editar la autoevaluación o este formulario que se llama autoevaluación del aprendizaje. Esto es como una encuesta. Aquí también se pueden hacer exámenes. Podemos hacer exámenes en línea y de esta forma pues podemos también evaluar algunas cosas. Pero no vamos a hablar de eso en este sentido, sino que vamos a ver que aquí tenemos las preguntas que podemos ir generando y después, cuando ya el estudiante llene esto, podemos ver las respuestas que nos van a ir dando cuántos estudiantes han contestado, el tiempo más o menos promedio que están usando los estudiantes y cómo está, si está activo, porque también puedo desactivar la encuesta. Y si ustedes observan, podemos ir viendo algunas cosas y algunos tips que el mismo Microsoft nos va dando en algunas cosas. La ventaja de esto es que después los resultados los podemos convertir a un formulario de Excel y de esta forma tener también esos datos en un documento de este tipo. Pero vamos a agregar preguntas. Voy a hacer lo más sencillo porque pues la idea es enseñar lo que podemos hacer y
de esta forma pues ayudar un poco más en algunos conocimientos de algunas herramientas que podemos utilizar. Acá puedo observar que puedo incluso agregar una imagen que la puedo cargar desde mi computador. Se puede abrir y cargo cualquier imagen que yo tenga acá. O simplemente puedo también cargar de mi nube o del OneDrive, que tenemos 1 tera de espacio para poder almacenar documentos, y podemos ir agarrando de nuestros archivos que tenemos. Pero también podemos buscar imágenes. De repente yo puedo buscar acá y puedo poner aprender. Y me sale una imagen de este tipo. Entonces de repente pues digo, voy a escoger esta imagen y la agrego. ¿Okay? Esto es para hacer un poquito más interactivo, más atractivo la encuesta, o puede utilizarse incluso hasta para una actividad no formativa. Ponemos acá evaluación de aprendizaje en la actividad de lectura dirigida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en este momento ya vamos viendo que generamos un título, y aquí podemos dar las instrucciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a contestar? O también a veces me gusta aplicar el objetivo que tiene esta encuesta, esta autoevaluación o este instrumento que estamos aplicando, porque es importante que los estudiantes también sepan qué pretendemos con esto, que no solo lo llenen por llenar. Cuando ya terminamos esto y de redactar todo esto, vemos que podemos añadir entonces una pregunta, y nos da la opción de hacer una opción de diferentes opciones, ¿sí? Como selección múltiple, que el estudiante o que cualquier persona puede escribir un texto, ya sea grande o corto, dar la opción para las dos, que podamos calificar de bueno o malo, ¿sí? O según pues de 5 estrellas, de otro ya vamos a ver un poquito cada una opción. Y también pues si queremos colocar otro tipo de cosas, como una pregunta en escala Likert, o también necesitamos cargar algún archivo y otro tipo de cosas. Pero vamos a hablar de algo sencillo. Queremos agregar una selección múltiple. Por ejemplo, vamos a hacer acá y vamos a agregar la primera pregunta, donde diga usted aquí participó activamente en la actividad de lectura. Estoy poniendo algo sencillo, igual que nos da la opción de insertar una imagen, una multimedia, en el caso de que estemos haciendo un examen también. Aquí podemos poner sí o no. Cuando ya hemos agregado eso, bueno, entonces podemos decir, agregamos otra pregunta. Y esta vez quiero preguntarle el nombre completo. ¿Sí? Y aquí el estudiante va a poder poner su nombre. En algunas ocasiones queremos tal vez un comentario, estamos pidiendo algún comentario más grande, entonces podemos aplicar lo que es respuesta larga para que la persona que conteste la encuesta pueda hacerlo de manera más amplia. De igual forma, podemos hacer que esa pregunta sea obligatoria, es decir, no va a poder cerrar el cuestionario mientras no conteste esa pregunta. Agregamos otra, voy a agregar ahora una de calificación, y vemos que podemos utilizar las estrellas o podemos utilizar un número. Esto pues nos da una visión, y puedo decir cómo considero que fue mi participación en la actividad. Entonces acá puedo poner más
de calificaciones me da hasta 10, pero digamos utilizamos 5 y puedo ponerlo estrella. A mí me gusta utilizar estrellitas porque de esa forma es un poco a veces más atractiva. Luego vamos a agregar otra herramienta que es para mí en lo particular me gusta mucho porque nos da varias opciones de hacer, ¿no? Y aquí podemos utilizar algo un poco más amplio, ¿no? Y podemos hacer una sola pregunta y varios ítems. Califique los siguientes aspectos. ¿Sí? Podemos ser más amplios en las instrucciones y decir que la opción 1 significa una cosa y la opción 5 significa mejor o peor, ¿no? O sea, eso ya va a depender de cómo nosotros construyamos la herramienta. Pero en este aspecto, pues aquí podemos poner aquí como poco o vamos a poner nada. Podemos poner poco. Y podemos poner mucho, ¿verdad? Estoy poniendo algunas características un poco más sencillas, ¿sí? Y puedo agregar inclusive todavía más opciones o puedo borrar estas otras opciones que no me sirven, digamos si solo quiero poner eso así. Pero también no puede ser bueno, ¿sí? Insuficiente y excelente, digamos, ¿no? Eso ya va a depender de lo que queramos preguntar y por ejemplo aquí podemos hacer presentación, ortografía y podemos ir agregando todavía más, incluso un poco de más otros aspectos que quisiéramos evaluar, actitudes, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ya terminamos, siempre agregamos otras y si vamos viendo, entonces tenemos acá una parte pues muy importante, ¿no? De cómo construir nuestra evaluación. Por consiguiente, voy a ir a enseñar un poco cómo quedan algunas evaluaciones. Yo quise evaluar, hice una actividad de una wiki en esta asignatura de psicología y tenía dudas de cuál había sido ese resultado de aprendizaje y quería tener esa perspectiva. Entonces yo acá hice una evaluación con coordinadores que se habían dividido en equipos de esa actividad. Aquí yo ya tengo contemplada pues lo que es el formulario. Y tengo, en este momento eran 7 coordinadores, eran 7 grupos, donde veo las respuestas que me contestaron los 7 coordinadores. Se tardaban más o menos 21 minutos en contestar el cuestionario y sigue activo en este momento que pues está todavía ahí, ¿no? Entonces, si vemos los resultados, podemos observar que me va dando ese pues panorama un poco más visual de cada una de las preguntas que yo hice con lo que fue esa percepción ante esta actividad. Por ejemplo, acá hice una pregunta de cómo considera cuál fue la actitud en general de todos los participantes y tenían hasta el 4 y fue una actitud promedio de 3.29, ¿sí? Es decir, que esto también me sirve para evaluar esas actividades de aprendizaje que estoy realizando incluso con mis estudiantes, pero igual pueden servir para muchas cosas. Y aquí también vamos detectando cuáles son algunos problemas que se pueden dar, por ejemplo, la comunicación, aunque la mayoría dijeron, es verdad, o expresaron de que está excelente. Y bueno, miren, esto es importante porque visualmente me van ubicando esos resultados. Pero igual yo puse algunas otras actividades, otras preguntas que fueron más cualitativas y que ellos tenían que expresar lo que decían. Y en este sentido es importante entonces pasarlo a una tabla de Excel que
Precisamente si yo la abro, inmediatamente se abre este Microsoft Form, pero ya en una página